Robert Blake nació el 18 de septiembre de 1933 en Nutley, Nueva Jersey. Es un actor estadounidense, conocido por protagonizar la serie Variety y por haber sido acusado, juzgado y absuelto en el juicio por el asesinato de su esposa, Bonnie Lee Buckley. Nació como Michael James Vincenzo Gubitosi, hijo de Giacomo Gubitosi y Elizabeth Cafone. Su hermano era James Gubitosi y su hermana Giovanna Gubitosi. Su padre nació en Italia llegando a los Estados Unidos en 1907, y su madre es italo-americana, nacida en Nueva Jersey. Se casaron en 1929. En 1930, Giacomo trabajó en una fábrica de latas como cortador. Después de un tiempo Giacomo y Elizabeth empezaron un acto de canto y baile. En 1936, los tres niños empezaron a actuar, presentados como los tres pequeños montañeses. Se mudaron a Los Ángeles, California en 1938, en donde los niños empezaron a trabajar como extras. La carrera como actor de Mike Gubitosi empezó cuando apareció como Toto en la película de Sud Nupcial de 1939 protagonizada por Annabella y Robert Young. Entonces Gubitosi apareció, bajo su verdadero nombre, en los cortos de La Pandilla, reemplazando a Oyen por Kili. Actuó en 40 de los cortos entre 1939 y 1944. Paulatinamente fue transformándose en el personaje principal de la serie. James y Giovanna también aparecieron en la serie como extras. Durante sus comienzos en La Pandilla, el personaje de Gubitosi fue obligado a llorar varias veces y el joven actor fue visto por algunos críticos como obvio y poco convincente. En 1942, cambió su nombre al de Bobby Blake y su personaje en la serie fue renombrado a Mike Blake. En 1944 finalizó La Pandilla, estrenando el corto final de la serie, Dancing Romeo, el 29 de abril. En 1944 Blake actuó como un niño indígena en Pequeño Castor, en la serie de películas western sobre Red Ryder de Republic Pictures, apareciendo en 23 de estas películas hasta 1947. También obtuvo papeles en una de las últimas películas del Gordo y el Flaco, El Gran Ruido de 1944, en la película de Warner Humoresque de 1946 en donde hizo el papel del personaje de John Garfield cuando era joven, y El Tesoro de Sierra Madre, de 1948. Interpretando al joven mexicano que le vende un boleto ganador de lotería a Humphrey Bogart, y en el proceso recibe un vaso de agua en la cara. Según Blake, tuvo una infancia infeliz con una vida familiar miserable y era abusado por un padre alcohólico. Cuando ingresó, a la edad de 10 años, a la escuela, no comprendía por qué los otros niños eran hostiles hacia él. Se vio envuelto en peleas que condujeron a su expulsión. A los 14 años se escapó de su casa. Los próximos años fueron un periodo difícil de su vida. En 1950, se alistó en el ejército, y cuando regresó a California del Sur ingresó en la clase de interpretación de YAEF Corey y empezó a cambiar su vida tanto profesional como personal. Maduró y se convirtió en un experimentado actor de Hollywood, interpretando algunos papeles dramáticos en cine y televisión. En 1956 fue presentado como Robert Blake por primera vez. Blake actuó en numerosas películas, incluyendo su rol protagonista en The Papal Gang de 1960, una película sobre gangsters e interpretó roles en películas como Insane Palva de 1964 y The Greatest Story Iba Told de 1965. En 1967 tuvo lugar su aclamada actuación del asesino Perry Mason, A Sangre Fría, la cual fue dirigida por Richard Brooke, quien la adaptó de la obra de no ficción de Truman Capote. Blake también interpretó a un indígena fugitivo en Tell Them Willie Boy Is Here de 1969, una adaptación para el cine de Of Mice and Men y como un policía motorizado en Electra Gliding Blue de 1973. Interpretó a un irrelevante corredor de autos en busca de una oportunidad para correr en NASCAR en el film Corkey de 1972. Esta película tenía escenas con corredores reales de NASCAR de esa época, tales como Richard Perry y Cale Yeboah. Blake conduce un Plymouth Barracuda preparado a través del país para encontrarse con un supuesto contacto en la pista de Talladega. Blake es, probablemente, mejor conocido por la actuación que le valió un Emmy interpretando a Tony Baretta en la serie de televisión Baretta, de 1975, y estrenada en España en 1978, en la cual representaba a un policía encubierto que se especializaba en los disfraces. Las marcas registradas del programa incluían a su mascota, una cacatúa,
la frase proverbial "no cometas el crimen si no puedes cumplir la sentencia" y la memorable canción Quit Your Eye on the Sparrow escrita por Dave Grassine y Morgan Aime interpretada por Sammy Davis Jr. Su carrera como actor continuó durante los 80 y 90, en su mayoría en televisión, dentro de los que se incluye sus roles de Jimmy Hoffa en la miniserie Blood Fiat de 1983 y John List en el drama policial Día de Juicio, en 1993, actuación que le valió otro Emmy. Obtuvo personajes para las películas Money Train de 1995 y Autopista Perdida de 1997. Blake protagonizó otra serie de televisión llamada Helton en la cual interpretó a un sacerdote que trabajaba en un barrio peligroso. En 1962 se casó con la actriz Soundra Kerry y se divorció en 1983. Tuvieron 2 hijos, el actor Noah Blake y Delinda Blake. En 1999, Blake conoce a Bonnie Lee Buckley, una mujer reconocida por explotar a ancianos por dinero, especialmente celebridades. Durante su relación con Blake, Bonnie tenía un romance con Christian Brando, hijo de Marlon Brando. Buckley quedó embarazada y les dijo tanto a Brando como a Blake que eran el padre. En un principio, Buckley puso al bebé el nombre Christian Shannon Brando y declaró que Brando era el padre del infante. Buckley le escribió a Blake describiendo sus dudosos motivos. Entonces Robert Blake le ordenó que realizara una prueba de ADN para determinar la paternidad del bebé. El 19 de noviembre del 2000 Blake y Buckley se casaron después de que la prueba determinase que Blake era, de hecho, el padre biológico del bebé, quien ahora se llama Rose. Era el segundo matrimonio de él y el 10º de ella. Aunque estaban casados, el matrimonio no era convencional. Buckley vivía en una pequeña casa de huéspedes detrás de la casa de su esposo en Studio City en el área del Valle de San Fernando. El 4 de mayo del 2001, Blake llevó a su esposa a una cena italiana en el restaurante Vitello en la avenida Tajanga de Studio City. Después de esto, Buckley fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras estaba sentada en el auto, el cual estaba estacionado en una calle aledaña a la vuelta del restaurante. Blake le dijo a la policía que él regresó al restaurante a buscar un arma que había dejado en la mesa y que fue en ese momento que el tiroteo ocurrió. En un interrogatorio posterior, ninguno de los comensales ni los empleados recordaron que Blake hubiera regresado al restaurante. Blake fue arrestado el 18 de abril de 2002 y acusado en relación con el asesinato de su esposa. También fue arrestado quien fuese su guardaespaldas durante mucho tiempo, Earl Caldwell, acusado de conspiración en relación con el asesinato. El arresto ocurrió un año después del hecho, el 4 de mayo del 2001, en Studio City. La evidencia final que dio a la policía la confianza para arrestar a Blake, llegó cuando un doble de riesgo retirado, Ronald Duffy Hambleton, accedió a testificar contra Blake. Hambleton declaró que Blake intentó contratarlo para matar a su esposa, Bonnie Lee Buckley. Un asociado de Hambleton, el doble retirado Gary McLetay, apareció con una historia similar. De acuerdo con el autor Miles Corwin, Hambleton accedió a testificar contra Blake únicamente después de haber sido intimidado por un gran jurado y amenazado con ser acusado de contravención. Los motivos que impulsaron el testimonio de Hambleton contra Blake fueron puestos en duda exitosamente por la defensa de Blake durante el juicio. El 22 de abril, Blake fue acusado de un cargo de asesinato bajo circunstancias especiales, un crimen elegible para la pena de muerte. También fue acusado de 2 cargos por solicitar un asesinato y un cargo por conspiración para el asesinato. Blake se declaró inocente en todos los cargos. Caldwell fue acusado con un cargo por conspirar un asesinato y también se declaró inocente. El 25 de abril, la oficina del fiscal de Los Ángeles anunció que no buscarían la pena de muerte contra Blake si fuese condenado, pero los fiscales buscarían prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de que Blake abonara una fianza de $1 millón, Caldwell fue puesto en libertad el 27 de abril. Pero un juez negó determinar una fianza para Blake el 1 de mayo. El 13 de marzo de 2003, después de pasar casi un año en prisión, Blake obtuvo la fianza, la cual fue determinada en $1,5 millones, y se le permitió la libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. La historia de Blake inspiró un episodio de la serie policial Ley y Orden titulada Antes famoso. Fue transmitido por NBC el 7 de noviembre del 2001. El 16 de marzo de 2005, Blake fue encontrado inocente del asesinato de Bonnie Lee, y de uno de los 2 cargos por solicitar un asesinato. El otro cargo fue retirado después que se reveló que el jurado estaba trabado 11-1 en favor de la absolución.
El fiscal de distrito de Los Ángeles, Steve Cooley, comentando de esta regla, llamó a Blake ser humano miserable y a los jurados increíblemente estúpidos. El equipo de defensa de Blake y los miembros del jurado le respondieron que la fiscalía había fallado en probar el caso. Analistas jurídicos también concordaron con el veredicto del jurado. Los 4 hijos de Buckley elevaron una demanda civil contra Blake aseverando que él era el responsable de la muerte de su madre. El 18 de noviembre de 2005, el jurado lo encontró financieramente culpable de los ingresos no percibidos por la muerte de su esposa y se le ordenó pagar $30 millones. El 3 de febrero de 2006, Blake se declaró en bancarrota. Meyer Ale Schwartzbach, abogado de Blake en el juicio penal, se mostró contrario a que Blake fuera culpado financieramente por el jurado en el juicio civil y manifestó que apelaría a la sentencia. De acuerdo a Associated Press, Meyer Ale Schwartzbach presentó la apelación el 28 de febrero de 2007. En el artículo de Asuntos Penitenciarios, se afirma que la Oficina de Asuntos Internos de Los Ángeles inició una investigación contra el detective a cargo del caso original de asesinato, el detective Ronito. La queja fue iniciada por Meyer Ale Schwartzbach y el testigo del caso civil, Brian Alan Feibilkon. La queja alega que el detective falló en investigar pruebas que conducían a otros posibles responsables por la muerte de Bonnie Lee Buckley. Feibilkon testificó que allegados a Christian Brando pudieron ser responsables de la muerte de la señora Buckley. La teoría de la defensa sobre quién pudo estar involucrado en la conspiración para matar a Bonnie Lee Buckley fue expuesta en una moción defensiva durante los procedimientos del juicio pena. Tras declararse en bancarrota, Blake obtuvo un trabajo como ayudante en un rancho y se mudó a un pequeño apartamento, a la espera de regresar al mundo de la interpretación. Su hija pequeña, Rose, fue adoptada por su hijo mayor. Y 8, en donde los niños empezaron a trabajar como extras. La carrera como actor de Mike Gubitosi empezó cuando apareció como Toto en la película de Sud Nupcial de 1939 protagonizada por Annabella y Robert Young. Entonces Gubitosi apareció, bajo su verdadero nombre, en los cortos de La Pandilla, reemplazando, hijo de Giacomo Gubitosi y Elizabeth Cafone. Su hermano era James Gubitosi y su hermana Giovanna Gubitosi. Su padre nació en Italia llegando a los Estados Unidos en 1907, y su madre es italo-americana, nacida en Nueva Jersey. Se casaron en 1929. En 1930, Robert Blake nació el 18 de septiembre de 1933 en Nutley, Nueva Jersey. Es un actor estadounidense, conocido por protagonizar la serie Variety y por haber sido acusado, juzgado y absuelto en el juicio por el asesinato de su esposa, Bonnie Lee Buckley. Nació como Michael James Vincenzo Gubitosi o Eugene Porky. Actuó en 40 de los cortos entre 1939 y 1944. Paulatinamente fue transformándose en el personaje principal de la serie. James y Giovanna también aparecieron en la serie como extras. Durante sus comienzos en La Pandilla, el personaje de Gubitosi fue Giacomo trabajó en una fábrica de latas como cortador. Después de un tiempo Giacomo y Elizabeth empezaron un acto de canto y baile. En 1936, los 3 niños empezaron a actuar, presentados como los 3 pequeños montañeses. Se mudaron a Los Ángeles, California en 1930.